Si varias veces has pensado que tienes algo más grande que dar, que eres fuera de serie, tengo muchas cosas que compartirte. No es solo vivir en el momento presente como tanto hemos escuchado. Se trata de hacer lo más con tu momento presente. Sé que la quieres sacar del estadio. Te prometo que el camino no requiere tanto esfuerzo. Todas esas condiciones que le has puesto a tu éxito no son las piezas faltantes. Déjame acompañarte a descubrir cómo transformar tu estrés en gozo. Eso que estás buscando, esa pieza que falta, es permitirte ver todo lo que eres y abrirle las puertas a todo lo que el universo te quiere dar. Para que eso que das hoy, tu canción, esa que se compone de cada nota, de cada instante que estás respirando, se convierta en algo mágico. Algo mágico orquestado con el universo. Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. El episodio de hoy creo que va a tener un tono un poco distinto. Vamos a hablar sobre los saltos cuánticos y cómo podemos ver esto en nuestra vida y por qué tal vez quisiéramos tener o experimentar uno de estos saltos cuánticos. Como va a estar un poco profundo el tema, te invito a que te relajes, te conectes con tu respiración y bajes toda la resistencia de tu mente para poder ver la realidad a través de estos lentes de la física cuántica. Entonces vamos a respirar. Respira profundo y exhala. Y trata de respirar sin que se contraigan los músculos, simplemente dejando entrar el aire y dejándolo salir sin hacer esfuerzo. Recorre el camino que lleva el aire al entrar por tu nariz, tal vez lo sientes pasar por tu garganta. Y cuando exhalas es el mismo camino, pero con otra temperatura que sale el aire. Te invito a hacer un par de respiraciones más, tomando plena conciencia de lo que está pasando en tu cuerpo. Observa si estás poniendo atención en algo que no habías notado antes en la mecánica de tu respirar. Listo. Vamos a empezar a platicar de este tema. Y para que estemos todos en la misma página, quiero platicarte un poquito de las bases de la física cuántica. A mí se me hace increíble, súper interesante. Hay muchísimas líneas de experimentos que explican diferentes fenómenos. Me voy a enfocar a uno en específico, pero en general la física cuántica estudia las partículas más chiquitas que componen esta realidad material, como son los electrones, protones y los quarks, que son aún más chiquitines. Y se dan cuenta que en realidad lo que nosotros experimentamos como materia, en realidad pues es movimiento, es energía, son ondas. Y cuando tratan de medirlo, en realidad es un poco difícil medirlo y se hacen aproximaciones de estas mediciones porque lo que tenemos nosotros para medir no puede tener estas mediciones precisas. Y uno de los experimentos básicos y más sencillos de la física cuántica, y tal vez lo has escuchado antes, voy a tratar de describirlo lo más que pueda para que lo puedas imaginar, porque a veces esto es como muy fácil verlo en imágenes o en video. Entonces, imagínate una pared al fondo de un cuarto y del lado opuesto hay una pistolita que está aventando electrones. Y estamos aquí todos viendo de lado cómo están aventando estos electrones, la pistolita, y cómo tocan la pared de enfrente y dejan ahí su marquita. Y entonces, si volteamos a la pared de enfrente, podemos ver exacto dónde se dispararon estos electrones y quedan estas marquitas. Ahora, si nos vamos todos del cuarto y se queda la pistolita, disparando estos electrones, cuando regresamos al cuarto resulta que el patrón de marquitas es completamente diferente y hay marquitas por todos lados y no solamente donde está dirigida la pistolita. Entonces decimos, pues, ¿qué onda? ¿Por qué fue diferente? ¿Se movió la pistola? ¿Qué onda? A ver, vamos a hacerlo solo con
con un solo disparo, ¿no? Entonces estamos ahí todos atentos, viendo. Se dispara un electrón y vemos una marquita enfrente. Y es como, ok, perfecto. Bueno, vamos a salirnos todos y vamos a vamos a activar la pistola, que se active cuando sea, y regresamos en un rato. Se activa la pistola sola, lanza un electrón, y cuando regresamos todos al cuarto, resulta que hay marquitas por toda la pared, más de una. Y es como, ¿qué onda? ¿Pero qué está pasando? Y lo repetimos 20 veces y nos damos cuenta que el único patrón que encontramos es que cuando estamos viendo se comporta de una forma y cuando no estamos viendo se comporta de otra forma. Cuando nosotros vemos solo hay una marquita y cuando no vemos hay muchas marquitas. Y esta parte de la física cuántica es lo que se me hace increíble y es el concepto que quiero usar para que puedas aterrizar a tu vida personal, es que donde está tu atención es lo que tú puedes ver y es una sola realidad. Pero en realidad, si no está tu atención, hay 1,000,000 de posibilidades. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a este 1,000,000 de posibilidades? A través de mi atención. No puedo estar en ese 1,000,000 de posibilidades al mismo tiempo, o tal vez sí estamos, pero en realidad lo único que cuenta es en el que estamos poniendo la atención, ¿no? Los otros puede estar mi clon en 18,000 otros lugares, pero pues bueno, ya estaría mi clon ahí escuchando el podcast que más le guste. Yo en esta realidad donde estoy poniendo mi atención, estoy aquí grabando este episodio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí estamos viendo cómo se comportan las partículas más chiquitas de la realidad. Y nosotros estamos compuestos de muchísimas otras partículas. Entonces igual y no es tan preciso y tan distinto la suma de lo que nosotros somos, sino es como que si nos metemos adentro de una pistola o un cañón humano y nos disparan, si alguien nos está viendo, nos vamos a estampar en un lugar y si nadie nos está viendo resulta que aparecimos alrededor de todo el mundo. No es tan así porque a mayor masa, mientras más grande sea el objeto, pues más electrones tiene, más materia hay y entonces no es tan drástico ese cambio de posibilidades. Entonces, ¿qué pasa con los saltos cuánticos a nivel humano? Es como si saltaras de una probabilidad de tu vida a otra. No sé si alguna vez leyeron estos libros. En mi casa, cuando éramos chiquitos, teníamos una colección increíble de libritos donde mis papás nos leían la historia y llegabas a un punto donde te decía, bueno, y ahora el personaje, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir por este camino o se va a ir por este otro camino? ¿A o B? Y teníamos que escoger. Entonces era como A, vete a la página no sé qué, B a la página 50. Y entonces ya íbamos siguiendo el caminito A y luego otra vez. Entonces cada vez que nos leían el cuento, la historia era diferente. Entonces me encanta este ejemplo porque nosotros nos vemos todo el tiempo, igual y no todo el tiempo, pero muchas veces a lo largo de nuestra vida, con estas disyuntivas donde tienes que elegir una cosa y otra. Y a veces son cosas muy claras como elegir entre 2 trabajos o elegir entre 2 personas como con la persona con la que te vas a casar o elegir entre ir a comer a un lugar o ir a comer a otro, como cosas muy muy claras de que tienes que elegir, pero en realidad estamos decidiendo todo el tiempo y estamos decidiendo en qué ponemos nuestra atención. Y es donde ponemos la atención, donde se materializa nuestra realidad y es lo que estamos viendo. Entonces, donde nosotros movamos la atención es lo que es real. Y tenemos el regalo o la habilidad de cambiar nuestra atención. ¿Y cómo cambias tu atención? Pues a través de tu mente, ¿no? Y un poco ligado a los episodios anteriores es cambiar tu mente para que tu atención esté en otro lado. Y si tu atención está en otro lado, entonces estás cambiando tu realidad. Si cambias tu mente, entonces cambias tu atención, es otra. Yo soy otra mente distinta a la tuya, entonces donde yo afoco mi atención es diferente a la tuya. Pero si yo cambio mi mente, trabajo en mi mente, la hago más delgadita y estoy enfocando mi atención en cosas
más ligera, si no atorada en la bola de pensamientos que tengo en la cabeza, pues entonces estoy cambiando mi realidad. Y cuando haces esto, ese cambio de realidad, es este salto cuántico. Y hay saltos cuánticos que se hacen a nivel colectivo y hay saltos cuánticos que se hacen a nivel personal. Y esto no quiere decir que entonces pues yo di un salto cuántico y entonces nunca más voy a volver a ver a la gente de mi realidad. No funciona así. Son cambios que igual a nivel personal se perciben mucho. Hay cambios o saltos más grandes que se ven desde afuera muy claros. Para mí, en mi historia personal, yo creo que he dado varios saltos cuánticos en mi vida, pero un salto cuántico y donde me cayó el 20 de este fenómeno fue en este último año, porque para mí este último año fue muy transformador. Y sí volteo a ver y digo, es que hay partes de mí, de la versión que yo era antes, de este cambio, que me son tan ajenas hoy, que digo, obviamente esto fue un salto cuántico. Siendo ese electroncito, me cambié a un universo paralelo donde hay muchísimas similitudes con mi vida anterior, pero yo soy una versión de mí muy distinta. Y la esencia, por supuesto, que no cambia, pero el mundo material, lo físico, pues sí cambia muchísimo. Entonces, ¿cómo puedes saber si estás dando un salto cuántico o si nada más te estás dando a tole con el dedo, diciéndote que estás cambiando un buen, ¿no? Cuando das un salto cuántico significativo en tu vida, volteas atrás y las cosas que te activaban o te hacían reaccionar hoy no te hacen reaccionar. Porque a veces nos podemos, se me fue la palabra, engañar. Nos podemos engañar y decir, no, sí, yo ya me leí todos los libros y he cambiado muchísimo, y de pronto sales al campo de batalla y sigues con la misma estrategia, ¿no? O decir, no, sí, yo ya entendí perfectos los conceptos, pero no los has internalizado en tu cuerpo y salen de una forma distinta. Hace ratito estaba haciendo estaba, de hecho, algo muy, muy banal y cotidiano. Estaba envolviendo unos regalos. Y yo cuando estoy haciendo algo yo, necesito tener como todo el espacio y toda la concentración para hacerlo y que no me interrumpan, ¿no? Entonces, tal vez antes, y digo tal vez porque no puedo rastrear que haya sido así mi comportamiento. Si alguien llegaba en ese momento y me empieza a distraer o me quiere ayudar, yo hubiera dicho como, no estés aquí, me estás distrayendo, ¿no? Porque además estoy como tan concentrada que estoy como un poco reactiva, ¿no? Es como si me conocieran, como que saben, en mi casa saben perfecto cuando estoy como en ese mood, porque me cambia hasta la expresión, como que toda la energía es así como, pum, estoy yo en mi burbuja y es como, estoy muy activa en lo que estoy haciendo y nadie me moleste, ¿no? Y entonces, hace ratito reaccioné y fue como, en vez de decir, tú no me molestes o no me hazte para allá, no me estorbes, fue 100% de mí y dije, estoy muy concentrada, necesito hacerlo sola. Lo hice 100% de mí y como que justo hice una pausa en analizar lo que había pasado. Y dije, cuando tienes mucha conciencia de uno mismo, de ti mismo, tus respuestas, tus reacciones, tus justificaciones son sobre ti, no sobre la otra persona. Cuando no tienes conciencia, you make it about the other person. ¿Ok? Es cuando reaccionas y dices, tú estás generando esto, hazte a un lado, o tú no me estás dando, te exijo tal. No sé si me estoy explicando en esta parte, pero cuando sale en automático tu reacción desde un lugar de completa conciencia de quién eres, estás tan en ti que esto puede ser una señal de un salto cuántico si es que antes no estabas en ese canal, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido
como súper claro, y pues muchas de esos cambios que he tenido en mi vida son cosas que les platico en los diferentes episodios, ¿no? Como mis relaciones personales y la forma que tengo de relacionarme con otras personas es distinta, la forma en la que tengo yo de procesar mi realidad es distinta. Otra de las señales que puedes ver es que en tu vida sucedan cosas que antes no sucedían. Y esto puede ser hacia bien y hacia mal. O sea, los físicos cuánticos no necesariamente son hacia un lugar más bonito. Puedes irte en una dirección opuesta y de repente voltear y decir, ¿qué es esta vida? Y de hecho hay historias donde hay gente que tiene un momento de iluminación en su vida, donde llevaban años o meses cavando un hoyo cada vez más profundo y de pronto despiertan y dicen, ¿qué estoy haciendo? Esta vida no es mía. O sea, ¿de quién es esta vida que estoy viviendo? Y despiertan y en ese instante de atención a sí mismo y a su realidad, se hace un salto cuántico al instante y salen de ese hoyo negro y dejan de seguir construyendo esa realidad en la que solitos se metieron. Entonces, esta señal de voltear y decir mi vida de antes es muy diferente a la vida de hoy, tanto para bien como para mal, nos indica que en algún momento hiciste un salto cuántico, que hiciste un cambio en tu atención y empezaste a poner atención o tomaste el camino A o el camino B y te desviaste de donde estabas. Y estas desviaciones, repito, pueden ser hacia una vida de mucho más gozo y mucho más expansión o hacia una vida de mucho más aflicción. ¿Okay? Ninguno estamos salvados de ir en una dirección u otra, pero mientras más consciente estés, la decisión que tomas de hacia dónde va a ser este cambio, pues está más en sintonía con lo que realmente quieres en la vida y con lo que tu esencia quiere. Y otra cosa es que no hay regreso. Cuando tú das un salto cuántico, pues ya lo diste y puedes dar otro, pero no puedes regresar al de antes. Los cambios que se hacen son tan profundos que no puedes recrear una realidad de antes. Y supongo que si ahorita lo aplican a la historia de su vida y se ubican en algún momento donde quisiste recrear algo que había pasado antes, pues no puedes. Igual y puedes hacer algo similar, pero no puedes recrear. O sea, no puedes hacer que el tiempo regrese o ir atrás y volver a armar todo como estaba antes. Volviendo a este tema de la física cuántica y cómo es con partículas tan chiquititas que es muy difícil de medir. Entonces, por esta misma dificultad de medición, construir sobre algo anterior también es súper difícil porque estamos hablando de detalles tan microscópicos que no puedes volver a construirlo. Entonces, a mí, por ejemplo, en estos meses o año que estuve haciendo como muchísimos cambios, de repente cuando estaba como en el mal viaje decía, híjoles, ¿y si regreso a lo de antes? Y a ver, quiero ser muy clara, no es como que mi vida de antes era horrible, no, para nada. A mí siempre me ha parecido que mi vida ha sido muy buena, he tenido un par de etapas en mi vida que han sido muy rudas, pero fuera de eso, la verdad es que yo considero que mi vida siempre ha sido muy buena. Antes de venirme a Los Ángeles lloré y lloré porque decía, me estoy yendo en un momento de mi vida donde me encanta mi vida, sé que me voy a algo increíble, pero me duele mucho dejar esta vida, ¿no? Entonces no es que mi vida antes era tremenda, pero hoy es como no conocer el chocolate. Y si no te gusta el chocolate no me vas a entender. O el helado o algo que te encanta, ¿no? Es pues no conoces el chocolate o no conoces el helado y pues qué padre es la vida. Pero el día que conoces el chocolate o el helado dices, no manches, la vida era mucho más increíble. O sea, mi boca podía experimentar estos sabores. ¡Wow! Entonces un poco así es como me pasó. Y entonces yo tenía estos momentos donde decía, híjole, si regreso, o sea, siento que ya estoy libre de mis dramas, pero ¿qué tal que regreso a mi estado de drama? Hasta que hace poco me di cuenta y dije, no, es que ya no hay un camino que seguir de regreso a eso. Ya no es parte de mí. Este salto cuántico en esta realidad en la que estoy hoy, no existen esas cosas adentro de mí.
en esta realidad. Ya no hay y no puedo recrearlas, no puedo regresar ahí. Y eso a mí obviamente me daba como muchísima paz. Me da. Y es esta parte que les decía de no te puedes engañar, ¿no? No puedes leerte todos los libros de superación personal y escuchar todos los podcasts y entender la teoría y entonces decir, pues ya di un salto cuántico y mi vida es muy expansiva y ya no tengo drama y puedo decretar y manifestar la vida con más abundancia y bienestar. No funciona así. Tiene que haber un trabajo interno tan real, tan tangible, donde tu atención, como está conectado tu cerebro, cambie de tal forma que nunca más vuelvas a poner atención de la forma que ponías en tu realidad anterior. Y eso es algo que ni todos los libros ni todos los maestros te pueden dar. Es algo que sucede adentro de ti y que definitivamente no viene por aprender teoría. Es algo que tienes que vivir y hacerlo tuyo. Esta sensación de me siento otra es otra señal de que has vivido un salto cuántico. Entonces, ¿cómo me puedo yo poner en una posición hacia tener un salto cuántico que me beneficie, hacia una vida que añoro, que quiero, una vida de más expansividad, menos drama y así? Lo primero es, pues sí, entender hacia dónde vas. ¿Por qué es importante la teoría? Porque tenemos a la mente existe y no podemos quitarla de nuestra cabeza y es parte de las herramientas que tenemos en esta realidad. Y cuando la mente entiende, coopera mucho más con nosotros. Entonces la teoría nos sirve por eso. En el proceso de cambio de hábitos, entender la teoría es una parte bien importante porque es a través de entender la teoría que la mente quita parte de su resistencia para poder fluir hacia donde queremos ir. Y en este fluir es entonces empezar a aplicar las estrategias, las herramientas y los pasitos hacia donde quieres ir para generar el cambio de hábito, ¿no? En este caso específico, hábitos me refiero a hábitos mentales, hábitos de pensamiento. Y entonces, ¿cómo empiezo a activar estos diferentes hábitos de pensamiento? Pues número 1, y como se los he dicho en los últimos 2 episodios, la meditación es súper importante porque nos ayuda a bajar la intensidad de la mente. Entonces nos ayuda a tranquilizarla. Hay muchísimos estilos de meditación, pero todos van hacia que la mente esté más suavecita o a llevar la mente a que ponga atención en algo distinto. Y entonces aquí este segundo punto se compone de 2 partes, ¿no? Es cómo cambio estos hábitos mentales. Uno va en la dirección de aligerar la mente y el otro va en la dirección de cambiar el tipo de pensamientos que tengo, para que entonces esté construyendo pensamientos sobre pensamientos dirigidos hacia donde quiero ir, ¿no? O sea, si quiero una realidad de gozo y expansión, pues tengo que cambiar mis pensamientos de drama y victimización por pensamientos de gozo y expansión y empoderamiento y positivismo, ¿no? Entonces, estas 2 cosas son cosas que se hacen a la par. Y podríamos pensar que si estamos en el proceso de desentrenar a la mente, ¿cómo la voy a entrenar con otras cosas? Y es como, pues sí, a ver, si tenemos en esta vida el objetivo de llegar a la iluminación, pues sí, entonces dedícate 100% a la meditación. A llevar la mente en blanco, a recordar y sentir en todo tu ser que en realidad eres parte del todo y desde ese lugar elegir ya no tener una experiencia humana. Y entonces, bueno, válido quien quiera tomar ese camino. Pero quien quiera seguir experimentando lo divertido que es esta vida y la experiencia humana, entonces pues sí vas a necesitar entrenar tu mente para que esté funcionando a tu favor en estos objetivos que tienes, en mi caso, de divertir, gozar y expandirte en esta realidad. Entonces, esos son esos 2 pasos tan importantes para que entonces tu mente esté co-creando una realidad distinta y des un salto cuántico. Y cuando das estos saltos cuánticos es también lo que les contaba en el episodio anterior de cómo hay lugares físicos en la Tierra
que revelan o te muestran energías que antes no estaban disponibles para ti. O del campo energético donde está toda la sabiduría de la existencia, te comparte parte de eso, se revela algo de sabiduría que antes no tenías. Llegan a tu vida personas que antes no estaban, personas que tal vez eran parte de tu realidad como personajes terciarios, o sea, ahí estaban personajes de relleno y de pronto son personajes que son personajes más principales en tu película. O de plano llegan personajes que no existían en tu realidad de antes y ahora están en tu realidad. Todo eso son señalitas de que estás experimentando un salto cuántico. Y hablando un poco de física cuántica, y esto a modo de entretenimiento, pero también para darle como más soporte a esto que les estoy platicando, y lo pueden googlear. Hay un efecto en física cuántica que se llama el efecto Mandela. The Mandela Effect. Y dicen que son cosas de la historia que muchas personas que vivían o que vivimos en el mismo momento del tiempo recordamos que la historia se desenvolvió de cierta forma, pero si checas la historia resulta que no, que tienes ese recuerdo de cómo fue, pero en realidad eso no sucedió así. Y se llama Mandela Effect porque hay muchísimas personas que se acuerdan de que Nelson Mandela murió en la cárcel en los 90s, creo que fue. Puedo estar mal en esta fecha, pero es irrelevante. Y luego resulta que pues no, que no fue así, que salió de la cárcel y pues no se murió en ese momento, ¿no? Pero hay gente que, yo no me incluyo en esa gente, no, eso no está dentro de mi campo de atención, pero hay mucha gente que dice, sí, o sea, yo me acuerdo y vi las noticias y pasó esto y se murió en la cárcel. Y otro de las cosas que dicen en esto del Mandela Effect es la caja y el logo del juego de Monopoly. Y aquí te invito a que cierres los ojos, o no los cierres, pero conectes con tus recuerdos de cómo es el logo del Monopoly. Cómo está el señor del Monopoly en ese logo, ¿no? Es un señor que tiene un sombrero, que tiene como un bigote, creo. Y muchas personas recordamos que ese señor tenía un monóculo, ¿no? Un de estos como lentes de solamente uno que traen como una cadenita. Y tal vez me estás escuchando y dices, sí, claro, así es, yo también me acuerdo, y tal vez me estás escuchando y tal vez ni siquiera sabes qué es el Monopoly. Pero bueno, el caso es que no tiene un monóculo el loguito del Monopoly. Y puedes buscar todas las cajas a través de la historia de juegos de Monopoly y no vas a encontrar ninguno que tenga un monóculo. Pero habemos, porque aquí sí me incluyo, muchísimas personas que nos acordamos perfecto que el logo del Monopoly era un señorcito que tenía un monóculo. Entonces, es muy divertido y es muy interesante porque esto marca ejemplos de saltos cuánticos que se han dado a nivel colectivo y se me hace increíble. Y después de que yo aprendí esto, me saltaron algunas cosas como una canción, de hecho un villancico, que yo pues la canté toda mi vida y las palabras eran ciertas y este año, bueno, el año pasado en Navidad lo escuché y dije, no, ¿cómo? Eso no decía la canción. ¿Sabes? Y le pregunté a mi mamá y le pregunté a gente y todos me decían, sí, esto dice. Y es como, no, escúchala, la letra de la canción es diferente. Y son villancicos que se grabaron en los 80s. Entonces no es como que volvieron a grabar la canción, ¿no? Entonces yo así como, wow, esto es un Mandela Effect que estoy viendo. Y bueno, pueden googlearlo y van a encontrar mil cosas más. Muchísimas son, todos estos estudios se hacen más en Estados Unidos, y teorías de conspiración y así. Y entonces tienen muchísimos ejemplos de logos, como tipo el del Monopoly, pero que la verdad yo cero crecí viendo esos logos, entonces me son irrelevantes. Hay uno de un changuito, de una caricatura, que no me acuerdo el nombre, y es así como, ¿tiene cola o no tiene cola? Y es como, sí tenía cola, y resulta que no, o al revés. Pero googleenlo, es muy interesante. Entonces, bueno, esto es lo que sucede con los cambios o saltos
cuánticos. Y es una forma más de explicar lo que tanto les he contado de cómo puedes cambiar tu realidad si cambias la forma en la que ves la vida. Y creo que si estás escuchando esto es porque pues te llama la atención y tienes ese deseo interno de hacer estos cambios en tu vida. Y el otro día estaba escuchando la introducción del podcast y yo decía, es que cada vez que le escucho con un diferente nivel de conciencia y digo, podría no grabar ningún episodio más porque es un yara yara y distraernos y entretenernos, pero en realidad el mensaje que yo tengo es ese. Y vuelvo a escuchar la introducción y de verdad es que hay tanta verdad. Es eso, ¿no? O sea, quieres cambiar tu vida, quieres conseguir eso que tanto quieres. Bueno, la verdad es que no requiere de tanto esfuerzo. Todo ese esfuerzo son condiciones que le hemos puesto a nuestro éxito, a nuestra sensación de abundancia y de expansión. Y en realidad lo único que requieres es poder ver todo lo que eres, ¿no? Y cuando puedes ver todo lo que eres y conectas con la fuente infinita de energía que nos rodea y empiezas a co-crear con eso, das un salto cuántico de un nivel absurdamente increíble donde empiezas a generar una realidad que no tiene nada que ver con lo que estabas viviendo antes. Y después de meses de estar pensando cómo compartía esto, y a principios de año les compartí el detox energético, y ahora dije, bueno, si ya hiciste el detox energético y ya te quitaste todas las cosas de energía que te molestan y empiezas a entender más lo que sí es tuyo y lo que no es tuyo y estás un poco más libre, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, primero es como que te liberas, que es lo que se hace con el detox energético. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le hago para crear como esta realidad más expansiva? Y entonces decidí hacer un intensivo que les quiero regalar, es gratis. Va a ser del 11 al 14 de junio y son 3 días y decidí no hacer los 3 días seguidos para que tengan tiempo de uno asimilar lo que se ve en un día y tengas un día más para asimilarlo y luego regresar al segundo día, o por si algo se cruzó en esta vida tan ajetreada que no pudiste ver el contenido, que tengas un día para ponerte al corriente. Solamente va a estar disponible el contenido una semana. Entonces es del 11 al 14, pero es un día sí y un día no. Entonces, bueno, todo lo pueden checar en mi página isacasas.com y también en las notas de este episodio pueden meterse ahí y ver. Y espero verlos ahí porque además cuando es impresionante, cuando se suman más personas por la misma causa, se expande la energía, se crea un vórtex de energía impresionante donde se activa mucho más la transformación. Es como si pones agua a hervir en la hornilla más chiquita de la estufa o si la pones a hervir en la hornilla del centro que además tiene doble fuego, ¿no? Una hornilla chiquita y luego una más grande. No sé si han visto estas estufas, pero bueno, o sea, si lo pones en eso, pues el agua se calienta mucho más rápido y empieza a ebullir. Y esto es lo que pasa cuando estamos más. Y yo lo tengo muy claro cuando doy una sesión individual o cuando doy mis clases en la comunidad o cuando de repente doy un curso más grande y hay más gente. Estos momentos donde hay más gente es donde se hace un cambio y una profundidad y se respira una energía que te llena para entonces poder salir de ahí a aplicar cambios, ¿no? Entonces espero que le saquen muchísimo provecho, que lo puedan ver idealmente en vivo, pero si no, estás como dentro de este contenedor energético a lo largo de esta semana mientras la gente lo está haciendo, que lo puedas ver en repetición. Ojalá que mínimo una de las 3 sesiones en vivo lo puedas ver en vivo. Entonces, hasta acá voy a dejar este episodio. Espero que te haya dejado algo, que te haya dejado con ganas de tener una experiencia de un salto cuántico consciente hacia una realidad más rica. Y si te gustó el episodio, compártelo. Si quieres invitar a alguien a que se sume a este intensivo que voy a dar, por favor, invítalo. Mientras más
expandamos esto, compartamos esto, se hace más grande y más expansivo para ti y a nivel colectivo también. Entonces hay que compartir. Si yo estoy compartiendo esto, lo que te toca a ti es que si resuena contigo, lo compartas tú con alguien. Te mando un abrazo con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves y el próximo lunes también.